Paz de Cristo, hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos a esta serie de la epístola a los hebreos persuadidos de cosas mejores. ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos han madurado un poquito más? ¿Cuántos se han dado cuenta, verdad, que es una realidad, que estamos convencidos plenamente de que tenemos lo mejor en Cristo, verdad? Y sobre todo dice que cosas que pertenecen a la salvación. Vamos a continuar con esta lección. Ahora vamos a entrar en el capítulo 6. La semana pasada terminamos el capítulo 5, ¿verdad? Hablando también acerca del madurez, ¿verdad? Y aquí el escritor en esta carta tiene algo sólido, una motivación e inspiración para continuar adelante hacia la madurez. Y el tema se llama así: avancemos hacia la madurez. Me gustaría hacer una oración como acostumbramos, ¿verdad? Por usted que nos escucha, su familia, sus necesidades, cualquier cosa que esté atravesando, que Dios le ayude a salir adelante. Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre y te alabamos, te adoramos en esta ocasión. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y ser parte de vocearla también, Señor. Pedimos que nos alumbre los ojos del entendimiento para conocerte mejor, que nos dé sabiduría para avanzar hacia la madurez, Señor. Que estemos plenamente convencidos, Señor, de las cosas que tú has proveído para nosotros, cosas que pertenecen a la salvación, ¿verdad? A nuestro andar en la vida, Señor, de tus estatutos. Bendice a cada persona oyente. Quita toda enfermedad, toda dolencia, todo malestar, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que llene sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Llena esta atmósfera de tu presencia en nuestro entorno y que nuestros oídos, Señor, se sintonicen a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden decir amén. Quiero leer la escritura que nos va a ocupar en esta ocasión. Hebreos 6, 1 al 3, y dice así: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Qué interesante lo que dice la escritora en esta lectura, que dejemos las enseñanzas elementales, lo básico, lo que recibimos en nuestra conversión cuando aceptamos a Cristo, y habla de unos en su criterio, enseñanzas elementales muy profundas para mi criterio. Son temas muy profundos, ¿verdad? Pero él los considera elementales, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar a eso porque él está motivando a la iglesia, a los hermanos, a los lectores de su carta, que avancemos hacia la madurez. Y en estos versos miramos algunas cosas muy importantes del autor. Primero nos insta a avanzar hacia la madurez, y para ello dice que dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ¿verdad? Lo que recibimos al comienzo de nuestra vida cristiana, que no nos quedemos en ese nivel espiritual, sino que continuemos creciendo, ¿verdad? Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, no asumimos que ya lo sabemos todo, no asumimos que es todo lo que necesitamos saber tampoco, sino que continuamos preparándonos. La escritura dice, Pedro a los hermanos también en su carta, que debemos de estar siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que tenemos en Cristo. Para ello necesitamos madurar, crecer, ser intencionales en el estudio, en la lectura de la palabra. También dice que vayamos a la madurez y que no volvamos a poner los mismos fundamentos. Y menciona algunos fundamentos, o 6 fundamentos elementales. Y luego menciona primero el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Luego menciona la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto se está poniendo un poquito color de hormiga, ¿no?
Espero que no se sienta incómodo por lo que está diciendo el escritor. Él considera esos principios elementales, fundamentos, lo básico. Y para nosotros, en mi perspectiva, es algo un poco más profundo. En mi opinión, estas enseñanzas elementales básicas, dice el autor, son profundas, ¿verdad? Entonces la invitación es que avancemos hacia la madurez. No descartar o rechazar estos principios en ninguna manera, sino que son la puerta de entrada en el camino hacia la salvación en Cristo. Fueron los que nos condujeron, los que nos abrieron la puerta cuando aceptamos a Cristo. Siguen siendo fundamentos y son elementales, pero el escritor no quiere que nos quedemos ahí. Oh, yo ya sé del bautismo, yo ya sé del arrepentimiento, ya me arrepentí, ya conozco de la imposición de manos, ¿verdad? Ya he escuchado un poquito acerca del juicio eterno y de la fe también. Y más adelante vamos a mirar, en una semana más adelante, que él habla de la importancia de la fe también. Entonces la palabra madurez tiene la misma raíz griega que se traduce perfección. Si usted lee otras versiones, dice vamos hacia la perfección, hacia la meta, dicen otras versiones. Y vamos a mirar algunos ejemplos acerca de esa palabra madurez. Como el mismo escritor y algunos otros hablan de la misma raíz griega de esa palabra. Miren, Hebreos 10:1, si usted toma nota, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. La ley, aunque es espiritual y es santa por todos los sacrificios que se ofrecían, todo el ritualismo, no podían llevar a la gente a la madurez, a la perfección, dice otra versión. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Ahí se encuentra la misma palabra, por el sacrificio de Cristo nos ha hecho capaces, maduros, ¿verdad? Dice otra palabra, nos ha facultado, ¿verdad? Para hacer la obra de Dios, el sacrificio de Cristo. Y Hebreos 11:40, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta. Esa palabra meta quiere decir madurez o perfección sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Nos damos cuenta que el escritor de los Hebreos está hablando de la importancia de madurar y de crecer. Hebreos 12:23 dice, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, han llegado a la madurez. Qué bonito, ¿verdad? Que el escritor nos insta, nos motiva, nos inspira a ir hacia la madurez. Y la palabra madurez en hebreo se utiliza como un sinónimo de salvación también. Qué importante, porque si no hemos llegado a la madurez, quiere decir que no hemos llegado todavía a la salvación. Pedro dice que debemos de crecer en nuestra salvación. Entonces que debemos crecer, de madurar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que costó la salvación, el precio que Él pagó, ¿verdad? Y lo que implica también el ser salvos. También se refiere a la vida completa que adquiere un creyente al depositar su vida en Cristo. Cuando usted y yo depositamos nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Esto nos ayuda a nosotros o nos hace ser completos, maduros. Cuando aceptamos a Cristo, depositamos toda nuestra confianza en Él, podemos llegar a considerarnos una vida madura. En Colosenses también hay una definición de ese tipo de madurez. Mire, dice el escritor Pablo, dice, lo saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Lo que está diciendo Pablo, que la oración de Epafras en favor de los hermanos de Colosas es para que estén firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Eso es madurez. La palabra de Dios para todos lo dice así. También lo saluda Epafras,
quien es siervo de Jesucristo y uno de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que lleguen a ser maduros y que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Qué bonito que cuando nosotros entendemos completamente lo que Dios quiere que hagamos, somos hijos de Dios maduros, completos, capaces, fuertes, estables para compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, yendo hacia la madurez, dejando las enseñanzas elementales y extendiéndonos hacia la madurez. También Pedro dice que, dice precisamente por eso, 2 de Pedro 1, 5 al 10, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Madurez. Cuando nosotros consideramos todo esto que está diciendo Pedro, ¿verdad? Estas cualidades, si se encuentran en nosotros, si abundan en nosotros, nos van a hacer crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar a la madurez. Y luego dice, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Eso es inmadurez. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, inmadurez. Y se olvida de que ha sido limpiado de los antiguos pecados, inmadurez. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, madurez, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Madurez, avanzando hacia la madurez. Para terminar este pensamiento, el escritor a los Hebreos usa unas palabras claves que nos insta, nos motiva a tomar acción en este llamado. Dice, avancemos hacia la madurez. Y luego dice, así procederemos si Dios lo permite. Yo quiero animarle que hagamos las dos cosas, que avancemos hacia la madurez como nos insta, nos motiva el escritor a los Hebreos, y que procedamos a hacerlo porque Dios lo permite. Dios quiere que maduremos. Él quiere que crezcamos. Él quiere que demos fruto, mucho fruto. Él dice que Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Toda rama, dice que el vino lleva fruto, la corta o la poda para que dé más fruto. Él requiere de nosotros madurez espiritual, que estemos conectados siempre, que permanezcamos conectados a la vid. Y Pedro dice, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Cuando vivimos una vida espiritual en madurez, vamos a tener la solidez para preservar ante toda adversidad. Aunque vengan los vientos, la lluvia, la tempestad, los ríos, dice el Señor en el Sermón del Monte, que azoten con nuestra vida, no va a caer, porque somos hijos de Dios maduros. Hermanos, amigos, gracias por seguir conectándose de esta manera y recibiendo la palabra de Dios. Nuestras oraciones, que Dios bendiga sus vidas, que Dios les prospere, les ayude a madurar espiritualmente, a dejar lo elemental, lo básico y a extendernos hacia adelante, hacia la meta, proseguir al blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios bendiga y prospere su vida ricamente. Su hermano en Cristo, Andrés Echavarría.